El diamante de la noche, exploración número 35 del explorador Robert Anderson. El sonido del tren era estruendoso. Robert Anderson se había tenido que hacer a la idea de que para el final del viaje quedaría un poco sordo. Este tren estaba a punto de caerse a piezas. Con el calor que hacía a la mitad de la selva, el mapa que el explorador había conseguido se estaba deshidratando. La tenue pintura del lápiz azul egipcio estaba a punto de desaparecer como un suspiro del pasado. Así que Robert ocupaba sus últimas fuerzas en fijarse aquel dibujo en la cabeza. Tendría que recordar cada detalle. Esta era la aventura que había estado esperando toda la vida. De pronto escuchó una pistola, un tiro, gritos. Los salvajes estaban saboteando el tren. Claramente no debía haber elegido viajar en el tren del Conquistador. Incursionar de otras formas siempre era más divertido, pero atravesar los ríos le habría llevado años, por lo que decidió viajar en el tren hasta la primera parada y de ahí caminar al diamante de la noche. Los gritos comenzaron a intensificarse. Pronto llegaría su vagón. Anderson decidió tomar sus pertenencias y saltar del tren en movimiento. La caída lo dejó inconsciente por unas horas. Si ese día los animales no hubieran recibido del otro lado de la selva el cargamento de los cuerpos de los cautivos del conquistador, probablemente el explorador hubiese sido devorado. Cuando despertó, decidió buscarse agua para después volver a las vías del tren y caminar hacia la estación. Ubicó el este en el cielo y decidió caminar hacia él, pues sabía que el oeste siempre encontraría las vías. El explorador caminó tantas horas sin tomar agua que ya no recordaba el camino que había tomado. El oeste todavía era visible, pero si la noche se llegaba a llenar de neblina como era usual por estos lugares a tal hora, sería imposible saber su lugar. El cielo anaranjado parecía arder en el paisaje africano. Mientras Robert Anderson admiraba esto, el árbol que observaba se convirtió en una parvada de pájaros. Rama a rama se fue volando en forma de miles de pájaros negros bajando al sol frente al explorador. Este suceso hizo que se decidiera a seguir la parvada. Comenzó a correr, por la noche llegó a abrigar el continente y así también perdió a los emplumados. Las estrellas brillaban tan fuerte que funcionaban como pequeñas velas flotantes. La luna era preciosa esa noche. A lo lejos, Anderson visualizó entre los árboles y palmeras un lugar que brillaba bastante. Debía ser una fuente de agua. La fuente de agua no apareció nunca. En su lugar se encontraba un cuarto aparentemente cuadrado con espejos que reflejaban el follaje, las estrellas y la luna. Qué extraño lugar espejado, pensó. ¿Sería parte de las casas secretas de la realeza? Definitivamente se veía demasiado viejo como para hacerlo. Decidió adentrarse en el laberinto de paredes luminosas. En el centro del lugar se encontró con una simple caja de cartón un poco corroída por la humedad. La curiosidad lo llevó a abrirla. Este podría ser el lugar del mapa, aunque a decir verdad no tenía nada que ver con la idea de trazos azules que se había grabado en la mente. Pero la coincidencia era demasiada. Se trataba de un lugar a la mitad de la selva, un lugar que brillaba como diamante. El exhausto y emocionado explorador abrió la caja y de golpe una luz lo cegó y supo que el sonido del tren no había nada comparado contra esto. Escuchó los sonidos más fuertes que había escuchado en su vida al mismo tiempo. En una terrible composición, sintió que su cabeza daba 1000 vueltas y una luz intensa lo cegó. Pero estos sonidos estaban retrasados. Cuando recuperó la visión, cayó en cuenta de que estaba pisando arena. Arriba de él habían peces. A lo lejos se veía la luna difuminada. Un tiburón blanco pasó de lado a Robert Anderson y entonces el explorador volteó a su derecha. Frente a él se encontraba la ciudad perdida, Atlantis.